Bienvenidos una vez más a esta reunión ya, la número 27 de nuestra escuela catedralicia de Gracias. Hasta el momento ya hemos tenido más de 800 descargas de estos vídeos anteriores. Y hoy, en este ya que hace el número 27, vamos a introducirnos en una cuestión verdaderamente complicada, difícil, cuando nos encontramos con palabras que tienen más de un significado y que por lo tanto son susceptibles de ser interpretadas en un sentido o en otro, y que por este doble sentido de una sola palabra del hebreo traducida al griego, traducida al latín y traducida al español, produjo siglos de guerras de religión en Europa entre católicos y luteranos. En aquel criterio de prácticamente las ciudades-estado en que estaba fragmentada una gran parte de Alemania, en que cada uno de los príncipes de cada uno de los estados pues tenía su religión. Unos tomaban partido por los católicos, otros tomaban partido por los reformados, básicamente los luteranos. Entonces se llegó a aquella paz de Westfalia, en que se estableció que según fuera la religión de cada estado, de cada príncipe, así sería la religión de cada estado. Pero como estaban muy pequeños y limitando unos con otros, pues el enfrentamiento era inevitable. Y es que hay una palabra que en hebreo sale muchas veces en el Antiguo Testamento y que prácticamente casi siempre es un atributo de Dios. Es la palabra emuná, de la misma etimología que nuestro amén, que por amén decimos nosotros, incluso hasta en el lenguaje profano se dice amén cuando aseguramos una cosa. Pero tanto cuando aseguramos que una cosa es verdad o que una cosa nos comprometemos a hacerla, estamos prometiendo. Y la palabra emuná en el Antiguo Testamento aparece sobre todo como un atributo de Dios. En el Deuteronomio a Dios se le llama Dios de emuná, Dios que es fiel. Y esa palabra emuná, cuando se traduce al griego, se traduce por pistis, que pistis ahí es ya donde empieza a significar dos cosas, porque pistis es, por una parte, la fidelidad y por otra parte, la seguridad de mantener una creencia, la fe. Cuando del griego se traduce al latín, se traduce por fides, y la palabra fides en latín significa por igual la fe de la creencia o la fidelidad. Y entonces la cuestión es, cuando nos encontramos esta palabra en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, ¿a qué se refiere? ¿A la fe, a la creencia del creyente o a la fidelidad de Dios? Porque el punto clave está en uno de los profetas menores, como del siglo VI, el siglo VII antes de Jesucristo, el profeta Habacuc, que tiene una frase
cuando dice que el justo vivirá por la emuná de él. Pero la emuná de él, emuná to en hebreo, igual puede significar la creencia que tiene él o la fidelidad que hay depositada en él. Nosotros tenemos también un lenguaje ambiguo cuando decimos que una cosa es de uno, es mío. Si yo digo que un libro es mío, puede significar igual que es un libro que yo he escrito o que es un libro que yo he comprado. La frase es la misma, el significado es distinto. Y entonces, cuando en todo el Antiguo Testamento, hasta llegar al profeta Habacuc, la emuná es un atributo de Dios. Cuando se llega al profeta Habacuc, cuando Dios le dice al profeta que mi justo vivirá por la emuná de él, pero por la emuná que procede de él o por la emuná que Dios ha depositado en él. Es la creencia del justo o la fidelidad de Dios. Desde luego, en todo el Antiguo Testamento, la cantidad de veces que aparece la palabra emuná es casi siempre un atributo de Dios. En el libro de las Crónicas, cuando se habla de que estaban administrando la plata y lo que habían dado para la reconstrucción del templo, se dice que los que lo estaban administrando con emuná, no con la emuná de Dios, con la emuná de los que estaban administrando, no con la creencia que tenían, sino con la fidelidad con la que estaban administrando el dinero que nos estaban robando. Nos encontramos varias veces que Dios habla de que actúa con justicia y emuná, tzedek, justicia. Nos encontramos que a veces el hombre participa de la emuná de Dios, pero Dios no va a creer en sí mismo. Y entonces, cuando los egipcios, el rey Ptolomeo, para engrandecer la cultura de la ciudad de Alejandría, quiso tener para la biblioteca de Alejandría ejemplares de la sabiduría de unos pueblos y de otros, le pidió al sumo sacerdote de Jerusalén que enviara a unos israelitas expertos en la ley que supieran griego para hacer una traducción al griego de las escrituras del Antiguo Testamento, que escritas en hebreo los griegos de Alejandría no iban a entender nada, pero que se lo dieran traducido. Y fueron 72 doctores de la ley los que mandó el sumo sacerdote. Y por eso, redondeando los números, se dice que es la Biblia de los 70, que entre aquellos 72, tradujeron al griego todos los libros del Antiguo Testamento que estaban en hebreo. Y ahí los traductores introdujeron lo de que el justo vivirá por mi pistis, por mi atribuida a Dios. No va a ser por la fe de Dios, sino por la fidelidad de Dios, que cumple todo lo que promete. Se anuncia que el justo vivirá en un futuro. Y eso se ve igual en el hebreo como en el griego. Pero, como la palabra emuná se traduce por pistis, y pistis puede significar tanto lo uno como lo otro, cuando luego San Pablo cita el texto de Habacuc
en 2 cartas suyas dirigidas a 2 comunidades diferentes que habían tenido mucho problema con la presencia de judíos convertidos al cristianismo, que habían pretendido que había que cumplir también la ley de Moisés, que no bastaba con estar bautizados y con creer en Jesucristo. Ese judaísmo que seguía manteniendo a pesar de que se habían convertido al cristianismo. Y esto nos lo encontramos en la carta a los romanos, que en la comunidad de Roma había una gran colectividad de judíos que se convirtieron al cristianismo, y en la carta a los Gálatas. En el texto de la carta a los romanos, San Pablo cita el texto como por encima. Y, claro, San Pablo era judío, era fariseo de la escuela de Gamaliel y conocía la escritura y la entendía en su hebreo original, pero cuando escribe en griego utiliza esa palabra ambivalente. Y por eso es por lo que dice que el justo vivirá de la pistis. Y ahí cada uno puede interpretar lo que quiera, o lo uno o lo otro. En el texto de la carta a los Gálatas es más complicado porque está hablando constantemente de la fidelidad de Dios. Y añade ahí que el justo vivirá de la pistis, pero de la pistis de la fe de él o de la pistis de la fidelidad de Dios. Tenemos que acercarnos a la palabra de Dios, o tenemos que dejar que la palabra de Dios se nos acerque a nosotros, abiertos a la acción del Espíritu Santo, para ver en estos casos, por ejemplo, con una palabra de doble sentido, por cuál de los dos sentidos nos sentimos nosotros más inspirados por el Espíritu Santo. Nos pesa más la tradición luterana de que el justo vivirá por su creencia, por su fe. O nos sentimos más inclinados a que el justo vivirá por la fidelidad de Dios. Porque el texto, tal como nos lo encontramos en latín, y así se lo encuentra San Agustín, traducido desde el griego por una sola palabra, pistis, y casi nadie lo ha leído en hebreo y sabe lo de la emuná, y la emuná to, si es la fidelidad que procede de él o la fidelidad que está depositada en él, que puede significar las dos cosas. Y entonces, ¿por cuál de las dos opciones nos inclinamos más? Es muy fácil decir, yo elijo esta y esta es la verdadera interpretación. Estamos convirtiendo la palabra de Dios en palabra humana, pero tenemos que saber aceptar el misterio de la ambigüedad querida por Dios, para que ante esas mismas palabras, cada uno de los que leímos la palabra de Dios, que hagamos una opción fiándonos de la acción del Espíritu Santo, a ver qué nos dice más a nosotros la palabra de Dios. Si es más por la fidelidad de Dios o por la creencia nuestra. Cuando se plantea el asunto en la Reforma del siglo XVI, como se partía de un pesimismo radical histórico, de que por culpa del pecado original el ser humano no podía hacer nada más que pecar y no podía hacer ninguna obra que fuera buena, y eso, y dicen, no, pero basta con que tengan fe, a la sola fide, con la sola fe, ya entendida la fe como creencia, es con lo que el justo se salva. Bien. Y
¿En qué parte de la Sagrada Escritura tiene más fundamento? En cuando San Pablo, siendo judío, traduce al griego, utiliza una traducción en griego, a los cristianos que estaban teniendo como lengua propia el griego y que, sin embargo, estaban sometidos a la presión de los judíos convertidos al cristianismo, o si, por el contrario, preferimos mantener toda la línea desde el libro del Deuteronomio hasta el libro de Habacuc, en que la palabra original, traducida después al griego, del griego al latín y del latín al español, en su doble significación en español, al llegar como a esa bifurcación, entonces, si nos preferimos confiar más en toda la tradición desde el Antiguo Testamento, porque el libro del Deuteronomio estaba atribuido a Moisés desde el comienzo del judaísmo escrito, y desde entonces ya se hablaba de Dios de fidelidad, no Dios de fe. ¿Cómo va a tener fe Dios en sí mismo? La fe la tenemos que tener nosotros cuando aceptamos que es verdad, algo que no hemos podido nosotros comprobar experimentalmente. Nosotros tenemos fe en que Jesucristo resucitó de entre los muertos, pero no estábamos allí viendo cómo se movía la piedra y cómo iba saliendo Jesús vivo del sepulcro. Tenemos una fe que hemos encontrado en la comunidad de la Iglesia, porque cuando hemos nacido y cuando nos hemos incorporado a la fe en Jesucristo, ha sido por el testimonio de fe que hemos encontrado en la comunidad en la que cada uno se ha desarrollado, en su familia de origen, en su parroquia, en las circunstancias que hayan sido, en un encuentro con un misionero. Bien, nosotros nos hemos encontrado con una comunidad en la que ya existía la fe antes de que nosotros llegáramos. Pero esa fe que se apoya y se fundamenta en la palabra de Dios, es en la palabra de Dios tal como nos ha llegado a nosotros. Y a nosotros nos ha llegado a veces de una forma bastante ambigua, por no decir confusa. Pero todo eso ha sucedido en la providencia de Dios. Que Dios quiere encontrar en nosotros una definición. La palabra originariamente es de Dios. La interpretación, siendo doble, es nuestra. Y entonces, ¿cómo interpretamos nosotros? Porque por esta distinta interpretación hubo guerras y hubo muertos y hubo derramamiento de sangre durante siglos en Europa, en aquellas guerras de religión. Y cada uno de los que estaban guerreando estaba convencido de que su interpretación de la palabra de Dios era la buena y que los otros eran los que estaban equivocados. Y por eso llegaron a matarse. Tan convencidos estaban de que tenían la razón. Y tanto los unos como los otros estaban convirtiendo en palabra humana la palabra de Dios. Y se estaban matando los unos a los otros por la interpretación humana de la palabra de Dios. Y fíjense que es por una sola palabra. ¿Qué quiere decir? Porque si el hebreo hubiera tenido dos palabras distintas, como las tenemos en español, y si el griego hubiera tenido dos palabras distintas, y si el latín hubiera tenido dos palabras distintas, luego cuando llegó a las lenguas modernas, cada uno traduce como más le gusta, como mejor le conviene. Y entonces, en la palabra de Dios, en textos como este, supone necesariamente un desafío a cada uno de nosotros
para ver cómo nos dejamos orientar por el Espíritu Santo. Que hagamos un acto de fe. Que digamos, esto tanto puede significar una cosa como la otra. Pero, ¿qué nos motiva más? ¿Qué nos sugiere más? Y esto es una cosa que ha llegado al enfrentamiento y a las guerras de religión y a las muertes. Y entonces, ¿qué hacemos? Porque la palabra de Dios, la palabra viva, nos interpela. Y cuando la palabra viva queda mortecina o moribunda, cuando un traductor pone su interpretación personal y traduce una misma palabra en un sentido o en el otro, ahí ya el traductor no tiene por qué merecernos una fe divina. Es una transmisión de la palabra de Dios que nos llega, pues, revestida de palabra humana. Y ante eso tenemos que hacer una decisión nuestra. Yo, ¿qué prefiero entender de lo que Dios me está diciendo a mí por medio de esta palabra que me la encuentro ya traducida al español, impresa y encuadernada? Pues entonces tenemos que saber también respetarnos los unos a los otros, ver qué razón puede tener cada uno de los demás para pensar de la otra manera que no es la nuestra, y ver realmente con qué responsabilidad nos vamos a presentar ante Dios el día que Dios venga a juzgarnos a cada uno. ¿Con qué responsabilidad nos vamos a presentar ante Dios? Si Dios nos pregunta, ¿y qué has hecho de mi palabra? ¿Cómo lo has vivido? Porque el repetir una palabra u otra hablando de memoria o en un discurso o en un sermón o en una lección, el pronunciarse uno en un sentido o en el otro ya es palabra humana. Ahora, ¿qué nos está diciendo Dios a través de esa palabra de la emuná? Es el origen, porque luego se fue traduciendo y traduciendo y traduciendo, y así llegamos hasta las guerras de religión y hasta las ediciones actuales impresas de la Biblia, que según lo que se ha inspirado el autor de la traducción, ha puesto una palabra o la otra. Es muy curioso que con toda la veneración que están teniendo los hermanos separados por la Reina Valera, que es la primera traducción al español que hizo Casiodoro de Reina en el siglo XVI, que Cipriano de Valera la corrigió y la retocó a comienzos del 17, de 1605, 1607. La de Casiodoro de Reina es de 1500, creo que es 49. Y entonces las dos están publicadas en facsímil en internet y se pueden bajar. Y entonces la Biblia de Casiodoro de Reina está escrita en un español precioso, es contemporáneo de Cervantes. Y entonces, en Casiodoro de Reina sí sabía mucho hebreo y traduce muy bien del hebreo, pero como ya estaba orientado hacia el luteranismo, mientras traduce el Antiguo Testamento, cada vez que se encuentra la palabra emuná, la traduce por fidelidad, por fidelidad, por fidelidad. Pero cuando llega a Habacuc y se da cuenta que el texto de Habacuc es el que cita después San Pablo en la carta a los romanos,
en la carta a los Gálatas y que luego también aparece citada la misma frase en la carta a los Hebreos, que no es de San Pablo, se le atribuyó a San Pablo durante un tiempo, y parece que es de San Bernabé, que San Bernabé era un judío levita nacido en la isla de Chipre. Y entonces, siendo judío de raza y siendo levita, pues tenía que tener también un conocimiento bastante bueno del Antiguo Testamento. Y entonces aparece la palabra, la frase de Habacuc, aparece en esos 3 textos del Nuevo Testamento. Pues cuando Casiodoro de Reina se encuentra con el texto de Habacuc, como se da cuenta de que es lo que cita después San Pablo, lo que ha venido traduciendo a lo largo de todo el Antiguo Testamento como fidelidad, aquí ya lo traduce como fe. Y de ahí Cipriano de Valera, que de Cipriano de Valera no hay mucha constancia de que supiera mucho hebreo, y entonces, pues, y después todas las reediciones que se han ido haciendo de la Reina Valera. Y, claro, en todo lo que dice del Antiguo Testamento, traduce emuná por fidelidad. Al llegar a Habacuc ya traduce fe. Y claro, y en San Pablo, y en la carta a los romanos, a los Gálatas, y en la carta a los hebreos, no, el justo vivirá por la fe. Por la fe. Bien. Puede ser. Pero tenemos que tener esa docilidad ante la acción del Espíritu Santo, que nos ayude a ver por qué optamos cada uno de nosotros por una versión o por la otra. A cada uno le puede gustar más una que otra, pero que no se trate del gusto de cada uno, que seamos capaces de ponernos en oración delante de Dios y de pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine para ver por dónde estamos menos equivocados. Y que nos demos cuenta de cómo, aun la fe no depende de nosotros. La fe es un don de Dios. Es verdad que la fe consiste en el acto de nuestra voluntad por el que aceptamos que es verdad lo que no hemos podido experimentar nosotros mismos, por nosotros mismos, sino, como es la frase que utiliza el Concilio Vaticano I, no por la intrínseca verdad de las cosas percibida por la luz natural de la razón, sino por la autoridad de Dios que revela que no puede ni engañarse ni engañarnos. La frase del siglo XIX es contundente, es preciosa. Pero aceptamos que es verdad. Pero el aceptar es un acto de nuestra voluntad. ¿Y qué es lo que nos mueve a querer en un sentido o a querer en el otro? Confiemos que lo que nos mueva a creer en un sentido o en otro sea la acción del Espíritu Santo. No sea tener que decir, vernos obligados o comprometidos, porque es que si no, si lo decimos al revés va a ser peor. Y bien, se nos está acabando el tiempo, vamos a por el minuto 28, que sigamos pensando y que, sobre todo, que nos dejemos guiar por el Espíritu Santo. Muchas gracias por su atención y que el Señor les bendiga.